Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. Continuamos con la parte 2 del libro Leer y Escribir en la Escuela, lo real, lo posible y lo necesario de Delia Lerner. El capítulo número 3, Apuntes desde la perspectiva curricular 1. Recordamos que vimos una frase en la parte número 1 que decía, se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Dice que los contenidos fundamentales son los quehaceres, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué son los quehaceres. Dice, son en sí contenidos, no actividades. Y ahí pone la diferencia muy importante. Los quehaceres para Delia Lerner son contenidos, no actividades. Ya van a ver por qué. Recuerden que les dije en la parte número 1 del tema es que vamos a ver ejemplos de los quehaceres. Pero primero vamos a ir describiéndolos. Y dice lo siguiente. Desde acá nomás. Estos quehaceres poseen dos dimensiones. Ejercidos por el lector y el escritor, ¿sí? Estas dimensiones que va a ejercer el lector y el escritor son la social y por otro lado tenemos la privada. ¿A qué se refiere la social? Implica interacción con otras personas, comentar, recomendar, compartir, confrontar, ¿sí? Requiere interacción con otras personas. Y da ejemplos, ¿sí? Dijimos comentar, recomendar, compartir, confrontar. Sin embargo, la privada requiere anticipar, releer, verificar lo comprendido, planificar, revisar, analizar información, ¿sí? Cuando leemos un texto y nos habla de otro autor, tenemos que ir a la biografía de ese autor, ver de qué trata ese tema para contextualizar lo que estamos leyendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando esta autora habla de didáctica, yo les explico el término a qué se refiere, porque si descontextualizamos esa palabra que es tan importante, no vamos a entender el significado general del texto. Bien, privada. Dijimos anticipar, releer, verificar lo comprendido, planificar, revisar, etc. Bien, ahora vamos a puntualizar los conceptos, o sea, definir estos quehaceres. Recuerden que en el canal tienen el capítulo número 1 y 2 de este libro, ¿sí? Explicado y ampliado con otros términos y conceptos de educación. Puntualizar, así lo llama ella, conceptos. Y dice lo siguiente. Los quehaceres del lector y el escritor son contenidos, aspectos que los alumnos deben aprender y ponerlos en acción en un futuro, ¿sí? Volvemos a lo que les decía en el video anterior, la parte número 1. Ojo con el objeto de enseñanza. Si mi objeto de enseñanza es la lectura y la escritura, no es ortografía y signos de puntuación, por ejemplo, en un texto. O clasificación de palabras, sustantivos, adjetivos. No. Tengo que tener claro mi objeto de enseñanza. Los quehaceres, recordemos que son contenidos del lector y el escritor, son contenidos. Bien. En segundo lugar, los quehaceres del lector y el escritor
como contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales. Y ahí los va a describir uno por uno. Son contenidos procedimentales, o sea, llevan un procedimiento, actitudinales, vemos el saber hacer y el saber ser, y conceptuales. Con la práctica se van definiendo esos conceptos. Ahora vamos a describir los quehaceres del lector. ¿A qué se refiere si yo digo, bueno, voy a trabajar con estos objetos de enseñanza que propone Delia Lerner? Dice, lectura global. Lectura global del texto. 2. Lectura detenida. Esto también cuando se va a estudiar, ¿sí? No hace falta por ahí que se hagan resúmenes. Si seguimos estos quehaceres del lector, podemos estudiar de lecturas, de libros, de textos completos. Bien, saltear lo que no he entendido y luego volver en el texto. Saltear lo que no he entendido y luego volver en el texto. Muchas veces llegamos al término del párrafo y decimos, ay, pero ¿qué leí? ¿Qué dije? Bueno, ahí hay que volver, ¿sí? Y reflexionar sobre lo leído. 4. Contextualizar palabras, lo que les decía recién. Contextualizar palabras, que siempre les aconsejo cuando leen textos escribir en los márgenes esas palabras. Las engloban y las aclaran en los márgenes. Y por último, hacer hipótesis. ¿A qué me refiero con hacer hipótesis? Muchas veces cuando trabajamos textos decimos, bueno, no me gustó, es un poco denso, es un poco pesado este texto, tiene muchos autores. Eso es una opinión personal que se debe realizar. Bien, vamos a continuar ahora con los quehaceres del escritor. Vuelvo a repetir, no son actividades, son contenidos para trabajar con los alumnos o sujetos de aprendizaje, ¿sí? Como objeto de enseñanza. Lo ponemos de otro color. Quehaceres del escritor. Y dice lo siguiente, registrar información. Qué importante eso, porque muchas veces el alumno se les pide que traigan información y copian, pegan o imprimen o copian ellos mismos, pero en realidad no están seleccionando o registrando información, están copiando y pegando. Registrar información. Primero. Segundo, escribir con diversos fines, convencer, reclamar, etc. Escribir con diversos fines. Reclamar, convencer. Fíjense esto qué importante, porque en la escuela mucho se trabaja sobre el quehacer del escritor, pero en realidad empezamos con cuentitos. Bueno, el inicio, el desarrollo, el problema y el final. Final feliz, final triste, bueno. Y acá está más orientado a la vida cotidiana, ¿sí? Qué importante trabajar sobre el escribir con un objetivo más allá de la institución educativa. Bien, planificar lo que se va a escribir. Planificar lo que se va a escribir. Por ejemplo, le podemos decir a los niños que escriban un pedido para que tal institución colabore
o participe de alguna actividad educativa con ellos. Por ejemplo, seleccionar el destinatario. El destinatario. Destinatario. No es lo mismo escribir para niños que para escribir para el director de una escuela, para el director de un servicio. Elegir el vocabulario. Elegir el vocabulario. Si escribo para niños va a ser algo sencillo. Y acá viene un ítem muy importante. Revisar lo que se escribe. Muchas veces el niño escribe lo que está pensando y se lo lleva al docente. Y cuando el docente lo lee, no tiene sentido, hay repetición de palabras, muchas veces el y. Entonces, enseñarle al niño desde la lectura de ellos mismos, desde que ellos vean ese error para poder cambiarlo. Bien, ahora vamos a continuar explicando lo que ella llama riesgos de esto, ¿sí? ¿Qué riesgos se pueden encontrar? Y es importante saberlos porque uno está atento a no cometerlos. Seguimos en el mismo apartado, ¿sí? Y seguimos hablando sobre los quehaceres. Recuerden también que nos pueden seguir en TikTok e Instagram. O para clases particulares también nos pueden contactar. Y dice, el primer riesgo, vamos a poner el número 1. Dice, transmitir oralmente los contenidos. O sea, voy a enseñar esto y esto con la lectura. El niño, va a entender, pero no va a entender todo. Por eso ella habla del quehacer, del llevar a la práctica, de la acción. Transmitir oralmente los contenidos. Porque cuando no expresamos lo que vamos a enseñar, el alumno no entiende qué queremos. ¿Sí? Bien. Contenidos de acción. De acción. ¿A qué se refiere? Cuando se acciona tanto el docente como el alumno, es un objeto de enseñanza y aprendizaje. O sea, la práctica, el quehacer, es un objeto de enseñanza. Y por otro lado, tenemos el objeto de reflexión. ¿Qué dice lo siguiente? Cuando los problemas planteados por la lectura o la escritura así lo requieran. Es decir, hacer es un objeto de enseñanza y reflexionar sobre una escritura o una lectura también es un objeto de enseñanza. Bien, vamos al riesgo número 2. Parcelamiento del objeto de enseñanza. Ya lo explico. Parcelamiento del objeto de enseñanza. ¿A qué se refiere? Dice, la lectura y la escritura son actos globales, semejantes a los que tienen lugar fuera de la escuela, que era lo que les decía recién. Ojo cuando descontextualizamos o recortamos contenidos. A eso le llama parcelamiento ella. El tercer riesgo es creer que en la escuela sí o sí se enseña a leer y escribir. Ya lo explico. Es creer que en la escuela sí o sí se enseña a leer y escribir. Y dice ella, es imprescindible construir condiciones didácticas favorables para el desarrollo de estas prácticas. Es decir, con una hermosa secuencia de lectura, no estoy trabajando los quehaceres,
Los quehaceres los estoy trabajando cuando puntualizo, como les decía recién, en el quehacer del lector, la lectura global, detenida, saltear lo que no se lee y lo que no se comprende, y lo trabajo en diferentes lecturas, ¿sí? Igual que los quehaceres del escritor. Bien, continuamos con el próximo apartado que dice los quehaceres del lector en la escuela. Y ya sería el último apartado, luego la conclusión para que vayamos cerrando el tema. Cuarto apartado, los quehaceres del lector en la escuela. Y ella dice lo siguiente: obstáculos del quehacer lector en la práctica social. Obstáculos del quehacer lector en la práctica social. Y acá recuerden que está tomando una dimensión que nombramos recién. Y dice, en primer lugar, elegir qué, cómo, dónde y cuándo se lee. Esto es muy importante. Elegir qué, cómo, dónde y cuándo se lee. Es decir, problemas en la transposición didáctica, la modificación de un saber para adaptarlo a su enseñanza. Problemas de la transposición didáctica. Les recuerdo que la transposición didáctica es un concepto y una teoría que expone Yves Chevallat, donde un saber erudito sufre transformaciones y a veces recortes desde que, del saber erudito al saber enseñado, ¿sí? Otro obstáculo. Acá, da un ejemplo ella. Dice la lectura en voz alta. Muchas veces se obliga a leer en voz alta y otras veces se da elección. Y ahí tenemos que trabajar mucho con el conocimiento del sujeto de aprendizaje. Hay alumnos que les gusta leer en voz alta y hay otros que no, porque les da vergüenza, porque no se sienten cómodos. Entonces, saber trabajarlo sin trabajar la obligatoriedad, ¿sí? Sino lo electivo. Bien. 2. Atreverse a leer textos difíciles. Atreverse a leer textos difíciles. ¿A qué se refiere? Dice que leer textos difíciles, teniendo en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y sus posibilidades cognitivas, construyendo el sentido. Es decir, muchas veces evitamos textos que creemos que son difíciles para los alumnos. Siempre recuerden que digo que antes de comenzar cualquier contenido, secuencia, lo que sea, debemos indagar sobre los conocimientos previos que poseen nuestros alumnos. En la lectura y en la escritura, hablando, por ejemplo, del vocabulario y la forma de expresión que va a contribuir a comprender o no un texto. Bien, la conclusión para cerrar este tema dice lo siguiente. Para cerrar este capítulo. Dice, las prácticas de lectura y escritura deben poseer sentido. No se pueden limitar a la transmisión de contenidos. Las prácticas de lectura y escritura deben
poseer sentido. No se pueden limitar a transmitir contenido. Bien, dice que desde la lectura personal, con sus conocimientos previos, se realice una puesta en común en la construcción del sentido del texto. Siempre construir como objeto de enseñanza las prácticas de lectura y escritura por medio de los quehaceres del lector y el escritor. Bien, doy por finalizado el tema. Si te gustó, regálame un me gusta, comparte y suscríbete. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Muchas gracias.